Bienvenidos al Jardín de los Susurros, el podcast donde lo desconocido se entrelaza con lo inexplicable. Esto no es solo una conversación, es un viaje a través de las puertas que nunca debieron abrirse, un descenso a lo oscuro, a lo oculto, a lo que no comprendemos. Y tú ya estás aquí, demasiado cerca de lo que no se ve, pero siempre está presente. Bienvenidos a esta noche de 15 de septiembre. Hoy estamos con nuestro invitado sorpresa, nuestro chiquito bebé precioso Arsenal. Arsenal, bienvenido, ¿cómo estás, corazón? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Hola a todos, bienvenidos a este podcast de lo sobrenatural. Efectivamente, el día de hoy vamos a tocar un tema porque hoy se celebra la independencia de México, entonces pues decidimos tocar como que el tema de leyendas de aquí de nuestra tierra. Entonces les sugerimos apagar las luces, ajustarse sus audífonos y prepararse para conocer el miedo de nuestra tierra. Aquí vamos a empezar con algunos temas que tenemos ya preparados, que pues hay un tema, Arsenal, con el que vamos a empezar, que va a ser el tema de La Llorona, que ya se ha escuchado como que en muchos lugares de aquí de México y de Latinoamérica. De hecho, estuve investigando un poquito acerca del tema, pero pues muchas personas afirman que pues ahí se originó lo que es la historia de La Llorona, pero a ciencia cierta no se sabe bien de dónde viene esta leyenda. Aquí en México se tiene como que la creencia de que podría estar relacionada con una figura prehispánica que se llama Cihuacóatl, que es una diosa azteca que se vincula con la maternidad y la muerte. Se dice que lloraba con sus hijos, pero también hay otros que han sugerido que pues esta leyenda podría haber surgido como una forma de reflejar el dolor y la angustia tras la destrucción de la civilización indígena tras la conquista española. Entonces empezamos con el relato de La Llorona. Cuenta la leyenda que en una noche oscura como esta, en algún rincón de los ríos y lagunas de México, se escucha el lamento de una mujer. ¡Ay, mis hijos! Pero no te dejes engañar por ese llanto. Lo que parece ser un llanto de dolor de una madre desgarrada, en realidad es el eco de una tragedia tan antigua como aterradora. La historia de La Llorona tiene muchas versiones, pero todas coinciden en una cosa: su sufrimiento. Hace muchos años se dice que esta mujer, cegada por los celos y el abandono de su amante, cometió un acto muy atroz: ahogó a sus propios hijos en un río. Al darse cuenta de lo que había hecho, presa de la desesperación, se lanzó al agua para unirse a ellos en la muerte, pero ni la muerte le otorgó descanso. Desde entonces su espíritu vaga, condenada a buscar a sus hijos por toda la eternidad. Se ha visto vestida de blanco, con el rostro oculto entre sus largos cabellos negros, deambulando cerca de cuerpos de agua. Algunos aseguran haberla escuchado en la madrugada, su llanto lleno de dolor y arrepentimiento, buscando a los hijos que ella misma arrebató. Y ten cuidado, si escuchas su lamento cerca, significa que ella está lejos. Pero si el llanto parece lejano, es porque está más cerca de lo que crees. Muchos afirman haberla visto en pueblos antiguos, en ciudades modernas. Su presencia sigue viva. Hay quienes aseguran que muchas se cruzan en su camino significa la muerte. Otros dicen que es un aviso de tragedia para aquellos que la escuchan. Pero todos coinciden en algo: La Llorona está siempre ahí, acechando en las sombras, esperando a quien se atreva a desafiar la noche. ¿Tú qué dices, Arsenal? ¿Tú crees en esta leyenda de La Llorona? ¿Te hace decir la verdad es que no? Yo la verdad es que, creo muchas veces en todo este tipo de apariciones y Ajá. cositas paranormales. Sí creo en ello, mas nunca me ha pasado. Es muy, muy raro el sentido, pero crecí viviendo con estas leyendas, crecí escuchándolas y que cuando me los contaban, el típico grupo de amigos que te dicen, ay, se te va a aparecer la Llorona, ¿no? Y también pues en mis viajes allá en mi tierra, por así decirlo, en Guanajuato, siempre que yo iba con mis papás de viaje a visitar a mi familia, Ujú. nos llevaban de paseo por Guanajuato en las noches y había veces que nos teníamos que quedar en la noche, pues ellos alquilaban una habitación, un hotel o algo por el estilo
y yo siempre me quedaba despierto en las noches para ver las calles y ver si escuchaba o podía ver algo, ¿no? Y jamás se me presentó esa oportunidad y llámalo fortuna o desgracia, pero ya depende de cada quien, ¿no? Pues sí, o sea, pero ¿sí has conocido personas que sí han experimentado ese encuentro con la Llorona? Todavía no. Yo por el momento todavía, personas que realmente han tenido ese encuentro, Ajá. solamente tú. Sí, en ese entonces te conté que se escuchaba ahí cerca de mi casa, ¿no? Porque atrás de donde vivía con mi mamá, pues hay un lago, al cual pues pues yo pensé que ahí no se iba a aparecer, porque pues obviamente este lago lo genera el agua de lluvia, pero pues eso yo Podría creo. decir que todos los lagos, entonces Sí, sí. sí, sí, Pero sí. la leyenda de la Llorona coincide en algo. No necesariamente se puede decir que son lagos, sino cuerpos de agua. Entonces, sí he escuchado algunos comentarios, digamos, de personas que dicen que la han escuchado por ríos incluso. Sí, Así que cualquier cuerpo de agua podría ser hasta tu bañera, así que mucho cuidado. efectivamente. Espero no, ¿verdad? Espero que en mi bañera no se aparezca porque si no, sí sería demasiado malo. No tengo bañera, pero si en algún momento la llego a tener, pues voy a tener cuidado. Pero, Arsenan, ahorita tú nos vas a compartir una historia que traes de un libro que pues compraste hace tiempo, que es de las leyendas prehispánicas. Hace mucho que no habíamos visto este libro y Arsenan dijo, ¿por qué no? Voy a sacar historias de aquí porque pues son temas interesantes y pues se da a la ocasión, ¿no? Entonces, Arsenan, te paso el micrófono a ti para que nos compartas esta historia que traes. Muy bien. La primera, pues viene siendo algo ya de nuestros amigos acá en las playitas, nuestros compañeros que son jaivas. Viene esta historia directamente desde Veracruz. Y pues acá en todos los lugares de México siempre vas a encontrar, siempre vas a encontrar leyendas por todos lados, hasta en el rincón más pequeño. Y Veracruz no es la excepción. Esta historia se titula El navío español y pues dice así. En el siglo XVII, el Santo Oficio ordenó la captura de dos marineros españoles y su capitán tras ser acusados de herejía. Al no conseguir su confesión, se les colocó un collar de púas en el cuello para causarles el mayor dolor. El castigo funcionó. Declararon que hacía una semana había llegado al puerto de Veracruz en un barco de carga y que debían repartir víveres en diferentes establecimientos. Como era temprano, decidieron descansar un rato y luego salir a divertirse. Horas más tarde, los tres marineros se divirtieron de lo lindo entre botellas y bellas mujeres en una taberna abarrotada de marineros de varios países. Al fondo había una hornacina con un santo y el capitán, en estado de embriaguez, comenzó a burlarse de él por la posición que ocupaba y, sobre todo, por su vestimenta. Uno de sus compañeros intentó sin éxito cambiar el tema de conversación por miedo a la Santa Inquisición. El capitán se dedicó a insultar al santo durante mucho tiempo, mientras el tercer hombre yacía dormido sobre una mesa. El sobrio navegante, preocupado por este suceso, cargó a sus dos compañeros y los llevó al barco. Allí los acostó y los tres durmieron hasta la mañana siguiente. La tripulación fue despertada bruscamente por fuertes golpes y gritos. Eran los alguaciles de la Santa Inquisición que irrumpieron en el barco para hacer prisioneros a los tres españoles, a pesar de que dos de ellos no pronunciaron ni una palabra en contra de las creencias católicas de la población. Una vez en la celda, fueron cruelmente torturados y fue en ese momento cuando les colocaron el collar de púas. Al escuchar con detalle lo sucedido, solo condenaron al capitán a morir en la hoguera. La mercancía del barco iba a ser confiscada por el Santo Oficio. Sin embargo, sucedió algo muy extraño, pues al morir el capitán, el barco se hundió lentamente en el mar con toda su carga. Los inquisidores enviaron emisarios para intentar sacar la mercancía, pero ocurrió algo terrible. Nadie que se sumergiera en aquellas aguas volvió a salir con vida. Se dice que el capitán ejecutado guardaba celosamente su carga y que su espectro podía verse en la cubierta, lo que los peces evitaban a toda costa. Ese relato me recuerda mucho a la leyenda de Aguascalientes, Ujú, de ese señor que cuidaba su tesoro allá en el jardín de San Marcos, me parece. ujú. Y pues hasta el final lo protegió. O sea, ¿cómo son las cosas de que puedes llegar a maldecir tanto? O bueno, o sea, cuidar tanto algo que es tuyo
que incluso muerto tu esencia queda prendada de eso, ¿no? Yo creo los sentimientos hay muchas veces que dicen, vienen acompañados con cosas un poquito más duras y difíciles, entonces el sentimiento tiende a ser tan fuerte que yo creo uno no es como un me voy a ir en paz y sencillamente, ¿no? He escuchado de personas que guardan furia, enojo, frustración, y todo ello puede ser un detonante pues simple y sencillo para que ellos no pueden irse en paz. Sí, efectivamente. Hay cositas que los van a mantener como ocupados un rato hasta que tengan que, bueno, la verdad no sé cómo puede como que un alma en pena romper ese lazo. Por ejemplo, el relato anterior fue La Llorona, ¿no? Y La Llorona se sigue contando muchísimo, se sigue teniendo avistamientos de ella y hasta la fecha no puede descansar en paz. O sea, ¿qué tienen que hacer esas almas para poder cruzar ese umbral y descansar en paz? ¿Sabes? Los objetivos de cada persona, muchas veces que es el arrepentimiento incluso, como de uno está acostado a punto de irse diciendo ojalá hubiera hecho esto y el sentimiento es tan grande que pues eso obliga. Ujú. Bueno, la siguiente historia que vamos a relatar aquí, imagina lo siguiente. Imagina que caminas solo por un viejo camino de terracería en la oscuridad de la noche. El viento sopla suavemente y de repente escuchas el trote de un caballo acercándose. Al voltear, ves una figura elegante montada sobre un imponente corcel negro. Parece un caballero, con su sombrero ancho y su impecable traje de charro. Pero hay algo en él que no está bien. Te ofrece una sonrisa extraña y te invita a subir a su caballo. Pero lo que no sabes es que aceptar su oferta puede costarte el alma. Este es el relato del charro negro, el cual inicia así. En los polvorientos caminos que conectan con pequeños pueblos de México, cuando la luna apenas ilumina la noche, hay una figura que algunos dicen haber visto, pero pocos han vivido para contarlo. Su nombre es el Charro Negro. La leyenda cuenta que este enigmático jinete, vestido de negro, cabalga en un imponente caballo oscuro como la medianoche, elegante y sombrío, con su sombrero ancho y sus ojos rojos brillando en la oscuridad. El Charro Negro aparece ante aquellos que viajan solos y se atreven a desafiar la soledad de los caminos al caer la noche. Se dice que el Charro Negro es un alma de un hombre que, en vida, fue muy ambicioso. Se hizo inmensamente rico tras hacer un pacto con el diablo, pero al morir no pudo descansar en paz. Ahora está condenado a vagar por la eternidad, buscando a alguien que le quiera acompañar en su condena. Cuando aparece, te ofrece montarte en su caballo, y si lo haces, ya no habrá vuelta atrás. Quedarás atrapado, destinado a seguirlo por los caminos, perdido para siempre. Hay quienes aseguran que lo vieron e incluso algunos que lograron resistirse a sus tentaciones. Una mujer de Guanajuato relata que una noche lo vio aparecer frente a su casa. Mientras regresaba de una fiesta, él le ofreció subir a su caballo, pero ella, aterrorizada, corrió sin mirar atrás. Desde entonces, jamás ha vuelto a salir una sola vez en la noche sola. El Charro Negro sigue cabalgando, esperando que alguien acepte su oferta. Así que la próxima vez que camines por un camino solitario, asegúrate de no escuchar el trote de un caballo en la oscuridad, porque puede ser la última vez que lo hagas. Arsenal, ¿tú habías escuchado la leyenda de El Charro Negro? Varias veces, pero como dices tú, la leyenda a final de cuentas se siente que viene de muchos lados. Yo pues, recientemente había escuchado yo de la leyenda del charro, pero más Ajá. aquí en Aguascalientes, de un lugar que se llama el Panteón de la Cruz. Ahí en el Panteón de la Cruz es un lugar chiquito, ahí es un lugar bonito por donde yo antes vivía ya hace un tiempo, pero uno a veces como que no se cree que esas historias pasaron allí, ¿no?
Ujú, porque esas historias realmente se contaron hace ya mucho tiempo y es muy, muy diferente. Por ende, pues antes voy a sonar viejo. Antes todo eso era monte. ujú. Entonces todos los caminos eran tierra, todos los caminos llevaban una carretera con llanuras todas secas, se veías cactus a lo lejos, pura montaña. Entonces, básicamente el hecho de el charro ahí suena un poco más creíble porque pues empiezas a ver, empiezas a decir, en esos tiempos la manera en que ser rico lo era todo, la leyenda empieza a cobrar un poco más de sentido en dónde y cómo fue creada. De hecho, o sea, se me hace muy curioso cómo, o sea, muchas personas, incluso, o sea, aquí en la ciudad, han dicho que escuchan de repente pasos de caballos que no sabes a veces si son pasos reales o pasos que no están precisamente ahí. Se escucha el galope a veces, Ajá. como Bueno, cuando también la ajá. vez que lo vimos, supuestamente que lo O vimos. ahí en el panteón. Ujú. Esta es una historia pequeña, pero antes, cuando estábamos saliendo Arsenal y yo, o sea, obviamente aquí seguimos saliendo, pero, o sea, no vivíamos todavía juntos. Pasábamos muy cerca de un panteón porque pues por ahí está su casa, bueno, estaba su casa, y había una entrada como hacia el fondo donde podías ver el panteón. Pero en una ocasión siempre regresábamos por ahí y en esa ocasión nos tocó que pues era noche. Volteamos a ver hacia esa puerta que estaba y vimos una persona parada en la entrada de ese panteón. O sea, se veía una sombra negra. Tanto nos llamó la atención que, o sea, pasamos ahí como rápido. No fue como que nos quedáramos mucho tiempo. Vimos la sombra y nos retrocedimos y fue así de, hay una persona parada ahí. Entonces, cuando regresamos, hacemos este retroceso que fueron, ¿qué será? Unos 2, 5 segundos más o menos. Ujú. Ya no había nadie. Y lo que procedimos a hacer, como buenos mexicanos, fue a ver si había alguien en el panteón. Entonces nos fuimos acercando a la puerta, pero mientras más nos acercábamos, como que se sentía un poquito más de frío. Posiblemente porque había árboles. Yo le di esa solución, ¿no? De por qué estábamos sintiendo más frío, pero también el ambiente se empezó a sentir sumamente pesado. O sea, era una cosa que sí te ponía como que un poco los nervios de punta. Y ya nos acercamos, vimos que no había nadie y dijimos, no, ya, cámara, hasta aquí lo vamos a dejar. Sí, sí, ahorita se me había ido ese dato, pero ¿tú qué sentiste en ese momento? A mí ese momento sí lo sentí medio raro, porque yo no suelo ver esas cosas y sí lo veo y sí es como que me da un poco de miedo, Ajá, pero al mismo tiempo siento curiosidad, entonces por eso fue que te dije que nos acercáramos para ir a ver, pues, qué era eso. Y cada vez que nos acercábamos, como dices tú, sí se sentía más frío. Yo, la verdad, no se lo atribuía a los árboles. ajá. Yo sí sentía que era algo como un poco más raro y cuando llegamos, pues no había, de hecho, el panteón no estaba ni siquiera iluminado ni nada. Y cuando llegamos, sí no había nadie. Nadie, ni siquiera el cuidador ni nada. Dijimos, a lo mejor el cuidador puede Ujú. ser, pero no. Sí, porque, o sea, estamos de acuerdo que el cuidador, dices, bueno, pues eres cuidador, te llevas, no sé, una linterna o algo, ¿no? Para estar viendo, pues, a tu alrededor. Pero, o sea, cuando nos asomamos eran, ¿qué será? Unos, al metro, metro y medio ya no se veía nada. Muy raro. Sí, bastante. Arsenal, ¿cuál es la siguiente historia que nos tienes preparado para esta noche? Pues mira, esta historia viene siendo Ajá, ya de la tierra natal de Naru, la pequeña pero muy conocida Ciudad de México. Es para mí, al menos yo lo veo ok. de esta manera, es una tierra que realmente no parece, verdaderamente no parece que sea que tenga muchas leyendas por lo pequeño de la ciudad, porque realmente no tiene ese tipo de cosas embrujadas o que sueles escuchar que está embrujado, pero Ujú. recordemos que tiene mucha historia también, pues los mexicanos son medio raros y les gusta, vamos a levantar la ciudad sobre un lago, se va a ver mamalón, ¿no? Pero sí, esta historia como tal
A mí me da miedo las monjas, cualquier cosa que tenga que ver con monjas embrujadas, a mí lo personal me da miedo. Y Ujú. la leyenda, o al menos la historia, dice así: el fantasma de la monja. Dice así: una vez consumada la conquista de México, la mezcla de razas fue inevitable. Pero en la capital hubo dos hermanos criollos que estaban obsesionados con mantener pura su estirpe. Estos varones habían jurado desde pequeños que jamás se casarían con alguna indígena y que tampoco permitirían que su hermana Isabel, entonces recién nacida, se desposara con alguien que no fuera criollo o español. Al paso de los años, Isabel se convirtió en una bella doncella y fue asediada por un gran número de caballeros, tanto criollos como mestizos, hecho que enfurecería a sus hermanos. Los padres de edad muy avanzada encargaron a sus dos hijos mayores el cuidado de su única hija. Consideraban que lo que ellos decidieran sería lo mejor para el futuro de la damisela. Mientras tanto, sin decir nada a nadie, la hermosa mujer se enamoró de un apuesto y fornido mestizo que no poseía fortuna alguna. Por si esto fuera poco, nada se sabía de su padre. Pero había algo más que ella desconocía. El joven había decidido conquistarla no por amor, sino por ambición. Los hermanos empezaron a sospechar acerca de aquella relación, pues a Isabel todo el día se le veía contenta y esperaba con ansias los paseos dominicales por la plaza. Un buen día decidieron seguirla y se llevaron una gran sorpresa cuando vieron al mestizo llenarla de galanteos y flores. Ambos esperaron a que la hermana regresara de su paseo y le hicieron saber que se oponían rotundamente a su amorío, por lo que le prohibieron volver a ver a aquel hombre. Luego de esta conversación, la muchacha lloró desconsoladamente, mientras sus parientes salían en busca del mestizo. Al encontrarlo bebiendo con singular alegría en una cantina, le exigieron dejar de cortejar a su hermana, pues ellos nunca permitirían su unión. Al ambicioso sujeto se le agrió el rostro, pues se veía esfumarse sus aspiraciones de fortuna. Entonces, envalentonado, gritó a los hermanos que mientras ella la amara, él jamás lo abandonaría. Como los criollos conocían la mala reputación del mestizo, se apresuraron a ofrecerle una buena cantidad de dinero, a cambio de que abandonara la región lo más pronto posible. Sin dudarlo, el hombre aceptó, pues pensó que con esa suma podría establecerse en otro lugar, convertirse en un buen comerciante y hacer una gran fortuna. El mestizo se fue al amanecer sin despedirse de su fiel amada, quien estaba desesperada por no tener noticias de él. Los días pasaron y por fin Isabel comprendió que el mestizo se había marchado. Nunca más volvió a sonreír, ya no salía a la calle ni asistía a misa y lloraba todo el día. Guardaba la esperanza de que, algún día, su amor regresaría por ella. Los hermanos, en un intento de ayudarla a superar su enorme tristeza, resolvieron enviarla a un convento. Antes de recluirla en ese lugar y con el fin de que no pensara más en el posible regreso de su amado, le aseguraron de que éste había muerto. Triste y desilusionada vivía la mujer en el convento. Los intentos de las monjas por hacerla feliz eran vanos. Al no poder soportar su desventura, decidió quitarse la vida. Amarró una soga al duraznero ubicado en la parte trasera del convento y, con lágrimas en los ojos, pidió perdón por el acto tan horroroso que iba a cometer. Acto seguido se dejó caer y quedó colgada del cuello. A la mañana siguiente las monjas descubrieron el terrible hecho e Isabel fue sepultada en el cementerio del convento. El tiempo pasó y el recinto religioso no volvió a ser el mismo, pues cuenta la leyenda que el espíritu de la monja vagaba por el huerto donde estaba ubicado el árbol de durazno, y cada que las novicias se asomaban a la fuente para apreciar su propio rostro, sorpresivamente el de la mujer muerta se les aparecía, causando un gran temor entre las religiosas. Es por ello que las madres superioras les prohibieron ir al huerto, donde, al anochecer, se podía apreciar la silueta de una mujer pendiendo del duraznero. ¡Ay, qué fuerte! Madre Santa. Madre Santa. No, o sea, imagínate que, o sea, bueno, obviamente tú no, pero pongámoslo hipotéticamente, ¿no? Tú eres una mujer, estás teniendo esa época de que dices, wow, me voy a casar, ya estoy lista para tomar este paso. Te acercas ahí, te asomas a ver tu rostro y no te ves precisamente tú. O sea, ves algo que realmente te llama la atención, pero que no está ahí. O sea, yo como si me pasara eso, lo tomaría como un augurio de mala suerte. Deja de solamente ver el rostro, o sea, las Sí. monjas a lo mejor caminaban en la noche
y veían o sea, en la noche, imagínate, un convento en esos tiempos realmente no era un lugar muy iluminado, entonces puedes ver el duraznero a lo lejos, puedes ver la luz de la luna y de repente ves ahí de la nada colgado a alguien en las noches y volteas de nuevo y ya no está, Sí, o no, ves a esa no. mujer caminar por ahí. Sí, sería algo impactante, o sea, porque dices, chance, o sea, dices, bueno, pues ya tienes el antecedente, ¿no? Ahora, a lo mejor y te acercas, pero a medida que te vas acercando, a lo mejor eso se va desvaneciendo. O sea, y te das cuenta de que no está. Pero cada noche lo ves y es como una confirmación de que a lo mejor era tanto el dolor de esta persona que todos los días está ahí. O sea, imagínate tener ese castigo por siempre. De no... Castigo autoimpuesto, Ajá. básicamente. Sí, sí, sí. Porque nadie se dio como que a la tarea de decirle a ella por qué se había marchado él, que nada más la quería por interés y tú te la vives, o sea, bueno, ya no estás viviendo ni siquiera, estás castigándote por algo que tú piensas que no pudo ser. Piensa esto, de todas maneras, en vida tal vez ella no lo hubiera creído. Eh, es una posibilidad también, pero muy fuerte. Hay que investigar un poquito más de ese tema. Y tal vez el hecho de dónde fue, Sí, dónde es. sí, Porque para... aquí la historia no Ajá. dice bien, no dice bien dónde es, dónde fue ubicado, dónde a lo mejor puedes encontrar el convento. Entonces Y estaría... buscas y ya. Ajá, y estaría muy interesante saber de dónde y ver si ubicamos como que, no sé, tal vez algunas personas, tal vez las monjas no, porque sí son un poco más recatadas, o bueno, no sé, en esta época, pero sí hablar con alguien que a lo mejor ya haya tenido algún avistamiento estando ahí. Una novicia. Ahora vamos a proseguir con nuestra siguiente historia, Arsenal. Y pues, yo no sé tú, pero en lo personal, a mí algo que puedo tal vez no odiar, pero sí me hace una sensación bastante incómoda son los hospitales. Nuestra siguiente historia pues viene con relación a los hospitales, pues son lugares donde pues la vida y la muerte conviven en silencio, pero pues algunos dicen que pues no son los únicos pues que están ahí en los pasillos, se habla de más cosas. Y pues el siguiente relato se llama La planchada, posiblemente muchos de ustedes ya la conocen, pero pues empezamos con esto ahora. Viajaremos a los hospitales de México, donde la desesperación y el sufrimiento se entrelazan con el miedo. La planchada es el nombre que los pacientes le dan a este personal médico, que le dan a una enfermera que pues es muy misteriosa y aparece solamente en las noches en algunos de los hospitales más antiguos del país. Se dice que la planchada era una enfermera llamada Eulalia, quien en vida fue dedicada y apasionada por su trabajo. Sin embargo, un trágico desamor la llevó a descuidar a sus pacientes, muchos de los cuales murieron bajo su cuidado, y al morir, su espíritu quedó atrapado en los hospitales, condenada a servir eternamente a los enfermos que en vida no pudo salvar. Aparece siempre con su uniforme impecable y perfectamente planchado, de ahí viene su nombre. Las historias cuentan que en las noches más tranquilas, cuando el hospital está en calma, los pacientes gravemente enfermos sienten una mano fría y delicada que acomoda su almohada o les ajusta las cobijas. Algunos aseguran que al despertar ven a una enfermera extrañamente pulcra que desaparece en cuanto intentan hablarle. Curiosamente, los pacientes que afirman haber sido atendidos por la planchada suelen recuperarse inexplicablemente, como si su espíritu intentara redimirse de sus errores. Sin embargo, otros creen que su presencia es un mal augurio y que algunos que la ven de pronto son llamados a la muerte. Muchos médicos y enfermeras se niegan a hablar de ella, pero los rumores siguen corriendo entre los pasillos. Así que si alguna vez te encuentras en un hospital antiguo y sientes un frío inesperado o ves una enfermera demasiado perfecta, tal vez hayas recibido una visita de la planchada. ¿Qué piensas de esta leyenda, Arsenan? Los hospitales me dan miedo, como dices tú. Es que se dicen muchas cosas de los hospitales, o sea, y los hospitales tienen siempre como que a veces una aura un poquito pesada,
pero porque precisamente ahí se concentra todo de que pues hay muchos decesos, ¿no? Ujú. Y hay muchos muertos. Mucha desesperación también. Sí. Y sobre todo, yo siento que hay veces que hay personas que ni siquiera saben que murieron. O sea, que pueden estar en el hospital rehabilitándose, pongámoslo así entre comillas, pero realmente ellos ya no están viviendo o coexistiendo en este mundo con nosotras. Y hay algo muy interesante. Bueno, esto me lo contó mi abuela hace mucho tiempo. Ella era enfermera y pues ella trabajaba en los hospitales ahí en Ciudad de México. Pues decía que sí se rumoraban ciertas cosas de esta supuesta enfermera. Y había dos cosas que te indicaban si todo iba a salir bien contigo o si ya iba como para peor. La primera es que si esta enfermera se aparecía contigo, tú podías tener una conversación con ella. Pues ya ves que hay como que mesitas, bueno, en algunos hospitales hay mesitas al lado de lo que son las camas de los pacientes. Ujú. En estas camas, bueno, en estos tocadores, vamos a ponerles así, si ella posaba una flor blanca, significaba que esa persona iba a abandonar este mundo. Precisamente pues había enfermeras que pasaban y preguntaban, oye, qué bonita rosa, ¿quién te la vino a dejar? Porque pues según yo no es como que horario de visita, ¿no? Y estas personas, los pacientes decían, no, pues me vino a visitar una enfermera, me dijo, o no me dijo nada a veces, y me puso una rosita. Dicen, pues qué bonito detalle, ¿no? Que me dejara una rosa. Y esto a las enfermeras pues como que les resonaba porque pues eran las empleadas en turno, ¿no? O sea, las enfermeras que tenían que cuidar a ese paciente en ese momento. Y sí les sacaba de onda porque pues decían, pues yo no fui. Entonces, ¿quién habrá sido? Pero estas personas que recibían esta rosita, como a la semana o a veces unos días después, unas horas después, pues fallecían, abandonaban este mundo. Pero había otros casos en los que pacientes corroboraban de que llegaba la enfermera en turno y decía, oye, estoy viendo que te toca tu medicamento, ¿no? Es momento de que te lo tomes, ¿no? Pues por protocolo. Y los pacientes mismos le decían, oye, pero acaba de venir otra enfermera a darme mi medicamento hace como unos 5 minutos. Y pues las enfermeras sacadas de onda decían, oye, pero eso no es posible, ¿no? Porque yo estoy la enfermera en turno. Obviamente esto no se lo expresaban a los pacientes, pero sí era así como que, oye, ¿no me puedes dar una referencia de cómo es esta enfermera? Y le daban exactamente la descripción de la enfermera. Pero al momento de que estos pacientes recibían el medicamento de esta persona, salían bien del hospital. O sea, siempre lograban recuperarse. Y nunca había como que una recaída. No, no, no. Teniendo el medicamento de esa entidad, sabías que ya todo iba a estar bien con tu tratamiento o con algún malestar que tú tuvieras. Y yo que quería hacer el chiste de la Rosa de Guadalupe. Ay, no, pues es que ya no queda porque es como la Rosa de Guadalupe. Dije, huevo, ya sé de dónde sacó la Rosa de Guadalupe su madre y esta rosa, pero ahí se arreglan los problemas, no se muere la gente. Bueno, es verdad. Aquí sería completamente el efecto contrario. Sí. Y tú, por ejemplo, no te dijeron alguna leyenda, algo que se haya escuchado, por lo mismo de que pues también tienes familia como que se la vive un poquito como en hospitales. Mi mamá decía que de vez en cuando escuchaba sonidos como de niños en la noche, cuando estaba así Ajá, tipo en turno de, porque ella trabajaba en rayos X, pero ajá. decía que también escuchaba sonidos de niños a veces, pero no nada fuera de eso. Mi papá a lo mejor tiene más historias, pero él no es mucho de contar, entonces igual sería como que preguntarle y a lo mejor después venir con esas historias. Eso estaría muy interesante, ¿eh? Yo creo que sí, hay que mandarle mensaje a tu papá y en un próximo podcast, no creo que se anime a salir aquí en el podcast, pero sí les vamos a traer si tiene relatos para que los escuchen, a ver qué se vive en los hospitales o qué se ha visto por ahí. Pero bueno, Arce, vamos con la última historia porque ahorita Pigo nos estaba hablando de El Callejón del Diablo
Y pues la última historia que va a leer Arsenal pues está entre la incógnita de si era o no la misma que Pigu estaba hablando, porque pues la que Arsenal va a contar se llama... Yo acá acá en el libro, ahorita que Pico estaba diciendo eso del callejón del diablo, dije, a lo mejor puede ser esta, a lo mejor no digo porque tiene un índice curioso, pero acá se llama El Llano del Diablo. Dijo, puede ser tal vez la misma, es un poquito larga, no tanto, digo, a ver si no es tan largo, pero vamos a ver qué tal va. Y dice así: un grupo de guerrilleros buscaba descanso en algún rancho al caer una tarde serena a través de una extensa llanura pedregosa, llena de arbustos secos, con paso lento y aspecto agotado. Los acompaña el jefe, que cabalga elegantemente a su lado. Lleva un sombrero bordado en plata y oro y una camisa escarlata. La pistola en la cintura, el zarape colorido en las piernas y el astadura incrustada. De vez en cuando se oye el canto de un soldado y los estandartes rojos flotan en lo alto de las lanzas. Una estela de polvo queda en los caminos improvisados. Los caballos relinchan, adivinando el rancho cercano, y el ladrido lejano de los perros responde. Ya más cerca, los habitantes del rancho salen en su encuentro curiosos. Allí los soldados se detienen para pasar la noche. Ya oscuro se encienden las hogueras que iluminan los tejados cubiertos de enredaderas, y los soldados cantan sus tristes canciones de amores, peleas y ausencias. Poco a poco las voces se callan y solo se oye el viento que gime entre la maleza. Todos duermen, excepto el jefe que vigila, alerta. El silencio es profundo. Parece que el mundo entero duerme. De repente, un murmullo lejano comienza a oírse cada vez más fuerte. Parece que la gran llanura cruje, y el suelo se estremece, como si un corcel desenfrenado se precipitara hacia adelante. Luego se transforma en un verdadero huracán, que llega desatado. El guerrillero se inquieta, quiere despertar a sus tropas porque sin duda el enemigo se acerca. Pero el ranchero lo detiene. Conoce el ruido, lo oye todas las noches y le hace una señal al guerrillero para que mire lo que está sucediendo frente al rancho. El soldado ve en ese instante como un corcel desbocado cruza más rápido de lo pensado, arrancando zarzas, destrozando ramas secas y haciendo saltar chispas de fuego de los pedernales de la llanura. Finalmente se le ve desaparecer entre unas rocas. «Dios nos valga», dice el guerrillero. El ranchero comprende su miedo. Así se sentía él al principio, y todos los habitantes de las llanuras. Pero ya están acostumbrados, y lo veían con calma. Y le contó la historia, para que no olvidara aquella noche que el destino le había destinado a pasar juntos bajo el cielo estrellado. En otros tiempos, contó el ranchero, este fue un campo muy hermoso, lleno de colores y armonías. Había ríos y bosques, de limoneros y plantas y flores. Zumbaban las abejas, cantaban los jilgueros, se arrullaban las palomas y temblaban gozosas las mariposas blancas. Había arroyos y lagos y bellas palmas. Y una vez vino aquí un hombre viejo a establecerse que traía una hija jovencita, bella y encantadora. Él era adusto y callado, la niña alegre y jovial y obediente. En pocos días una obra de hechicería estuvo hecha en la casa que había de vivir. No tenían pastores ni servidores de ninguna clase. Al poco tiempo sus rebaños eran numerosos y mansos. No mostraban tener la presencia del tigre. El viejo estaba siempre en contacto con brujas y hechiceras, y en las noches de tormenta toda la corte del diablo se reunía en estos lugares. Nadie se atreviera a pasar por ahí, porque las brujas se veían pasar por el aire, se oían risas satánicas que helaban la sangre de terror. Entre los árboles se oían gritos lastimeros, porque, según la historia, el pueblo solía sacrificar a los niños recién nacidos, traídos por las brujas desde muy lejos. Así transcurría en el tiempo, para el anciano, entre maldades y tratos misteriosos. La joven era pura y tan cristiana que los espíritus malignos nunca pudieron someterla. Vivía triste y recluida, pero su belleza la delataba porque todos la miraban y envidiaban su pureza. El mismo diablo se enamoró de ella y la pidió en matrimonio al padre, que pactó con el maligno el horrendo sacrificio de su hija. Fijaron el lugar y la hora de la boda, sin decir nada a la muchacha, porque sabían que en ese asunto no tendría que contar con su obediencia. Para forzarla en el momento oportuno disponían de todo el poder del infierno. Cuando llega la noche, elegida por Satanás, toda la corte de brujas y hechiceros se reúne para celebrar la fiesta con pompa infernal. Los fantasmas bajan de las lejanas montañas, otros emergen de la tierra, llegan dragones con alas de murciélago y toda clase de horrendas alimañas. Es tan grande el estruendo y el zumbido en el aire que los pocos habitantes de la llanura se despiertan aturdidos y asombrados.
La joven se refugia en su retiro, sin atreverse siquiera a respirar, asustada por todos los ruidos que la perturban. Aprieta contra su pecho una pequeña cruz de madera que ha hecho con 2 herramientas, mientras reza a Dios pidiendo ayuda y protección. De repente, oye abrirse la puerta y siente que unos brazos desconocidos la agarran y la sacan afuera. La niña mantiene su cruz en las manos y besándola con fervor implora la ayuda divina. Cuando oye pronunciar el nombre de Dios en voz alta, los espíritus malignos se retroceden y nadie se atreve a acercarse a ella, ni al símbolo que empuña, enloquecidos por el miedo. La joven corrió hacia la llanura, perseguidos por el anciano sin dejar de rezar. Sentía los pasos de su padre cada vez más cerca y parecía que por fin iba a alcanzarla. Y con más desesperación reza y implora. De repente un caballo blanco llega en veloz carrera y se humilla ante sus pies. Sin pensarlo, la joven salta sobre la montura y se entrega a las manos de Dios. El caballo ya la lleva por la llanura como si fuera una estrella fugaz. Al instante desaparecen, más allá de las montañas. Los monstruos intentan volar tras ella, lanzando espantosos aullidos, pero en ese momento un terrible rayo deslumbra el espacio y un trueno retumba en la llanura. De las nubes llovió un fuego en lugar de agua, y los manantiales y arroyos se secaron, los árboles y las plantas ardieron, el ganado murió y los pájaros y las mariposas desaparecieron. Los espíritus malignos desaparecieron con Satanás en las entrañas de la tierra, y el anciano y su casa desaparecieron a la mañana siguiente. Al amanecer, en una iglesia de México, se vio a la muchacha de la llanura arrodillada, rezando ante el altar mayor. Solo un milagro pudo llevarla hasta ahí desde tan lejos en tan poco tiempo. Cuando el ranchero terminó su relato, el lucero del alba brillaba con fuerza. La tropa se levanta, los caballos están listos y se ponen de nuevo en marcha. El jefe, al frente, contempla la árida extensión y mira atentamente las piedras negras entre las que pasan, y comprende por qué desde la época de la conquista siempre se ha llamado el Llano del Diablo. Oye, ya ves que anteriormente te dije que como que no le había puesto mucha atención. Ajá, No me había dado cuenta de que el papá la entrega al diablo. sí. ¿Qué pedo? Y porque el papá es el que tiene los tratos para tener todas esas tierras tan fértiles, toda esa casa, todo ese ganado. Y como el diablo se enamoró de ella, pues el padre tiene que responder. Válgame la Virgen. Ay, qué miedo. O sea, imagínate ser perseguido. Por el mismísimo diablo. Sí, o sea, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese caso? Pues acá ya depende de tú. Ajá. Depende de tú, cómo seas, quién seas y qué hayas hecho en tu vida, ¿no? Acá la muchachita era pura, era feliz, básicamente era muy devota a Dios, entonces pues aquí ya en el relato Dios decide ayudarla sin cuestionar porque le rezó hasta el último momento, sin despegarse. Pero acá nosotros los plebes pues estamos jodidos. Y lo bueno, o sea, de la historia que el Dios le respondió, porque hay muchas personas que se entregan tanto a Dios que no consiguen nada y eso lleva a que se deje de creer. Hay ni como, siendo niño, ni cómo agarrarte a machetazos con el diablo en el monte. Estás agarrándote machetazos con el diablo y con toda su fucking tropa de Sí, dragones, no. salamandras y demonios. No, pero mira, Pigo ya también nos pasó acá la del Callejón del Diablo. Vamos a empezar con la sección de comentarios. ¿Te parece bien? Dale, dale. Muy bien. Dice San Pedro Coahuila. Érase un día, hace ya algunos años, por cierto ya de madrugada, Rosendo San Petrino, que vivía para el barrio de La Concha, cercano a la zona centro de la ciudad, caminaba ya rumbo a su casa. La noche había sido de amigos y al día siguiente tenía que trabajar. El hombre, aún joven, caminaba por la avenida Coahuila y dio vuelta hacia la derecha para tomar la calle Arteaga. El joven silbaba, sentía algo de miedo, porque la oscuridad de ese sector abundaba debido al poco alumbrado. Caminó y a mediación de calle, justo donde se ubica un callejón, que por cierto, no es casualidad, le dicen desde hace muchos años el Callejón del Diablo, que inicia en la calle Arteaga y termina en la calle Manuel Acuña. Ahí tuvo un encuentro exacto con el diablo. Casi llegada a la entrada de dicho callejón,
Más oscuro aún que la calle, un farol quebrado se movía en lo alto de la entrada. Sin luz, solo se movía. El viento comenzó a soplar haciendo un ruido tétrico. Rosendo comenzó a atemorizarse, porque cada vez que pasaba por ahí sentía como la piel se le enchinaba y de hecho ni volteaba a ver la entrada del callejón. Pero esta vez tuvo que voltear, porque alguien le habló. Le dijo por su nombre y le preguntó que a dónde iba, que era muy temprano para descansar. Justo a la entrada del callejón, ahí estaba ese tipo, recargado, de vestir oscuro y con un sombrero de ala ancha. Acatrinado, el rostro no se le veía, porque al hablar se mantenía agachado. Rosendo, con mucho temor, contestó el cuestionamiento de tipo bien vestido. De igual forma, le dijo que ya iba para su casa, que tenía que trabajar al día siguiente. El sujeto sonrió de manera cínica y lo invitó a pasar al callejón, insinuándole una fiesta, vicio y lo que se le ofreciera. Entre temeroso y codicioso, Rosendo estaba a punto de convencerse por lo que le ofrecía el tipo del traje negro. Pero al asomarse un poco más al fondo del callejón, logró ver a una mujer. Se veía de lejos, pero lo que le sorprendió es que la mujer no estaba con los pies en el piso, más bien parecía flotar, y se mecía de un lado a otro. El Catrín le decía a Rosendo: esa hembra te está esperando. Anda, pasa, es para ti. Total, Rosendo se convenció y a los primeros pasos que dio por el callejón, una densa neblina apareció y entre ella la mujer desapareció. Solo vio entre la opacidad del ambiente cómo aquel tipo de vestir elegante se convertía en el mismísimo diablo. Sí, él era el diablo con el que estaba tratando, y esto lo hizo desmayar. Luego, ¿Es el diablo? es el diablo, ¡ay, el diablo! Luego, Rosendo, cuando despertó, ya estaba en su casa. No supo ni cómo fue a dar ahí. Lo que sí, que nunca más pasó enfrente del callejón que le conocen como el Callejón del Diablo. Ah, dice, el Pigumedusa hubiera querido esa atención cuando Poseidón la toma a la fuerza. Sí, no, o sea, de la que tú contaste ahorita. Ujú. Pero no, los dioses griegos a veces Son circulan bien de... pinches. Sí, la neta. Pero, oye, ¿qué piensas de esta leyenda del Callejón del Diablo? La del Callejón del Diablo se suena un poquito como si fuera tipo, no sé, es como una combinación de la que acabo de contar y el Callejón del Beso. Ajá. O sea, ya se rige como para un solo espacio. O sea, pero más Ujú, pequeño. O sea, ahí ya es más como para incitar a la gente con cosas que pueden querer. ujú. ¿Qué es lo que normalmente sueles escuchar de el diablo? Ujú. ¿Crees que sí sea el diablo o serán como, El diablo. o sea, diablillos, pero no como tal? Bueno, es que esto es más mi idea, ¿no? Pero siento que el diablo solamente como que se encarga de impartir justicia a los malos, a los infieles, por así decirlo, ¿no? Pero hay otras cosas que se deslindan, digamos que sus crías o no sé, lo que vive con él, que esos sí son los que se rigen por los excesos, vaya, Ujú. y que se Habría bien que dedican. investigar, Ajá. perdona. Ese podría ser un buen tema, tal vez para algún otro podcast, si quieres considerarlo, Ajá. como el diablo en sí. ¿De dónde viene realmente la idea del diablo y Ujú. quién es y qué es lo que hace? Porque ya va viéndose que es como una cultura popular el hecho de que es que el diablo me tienta a hacer cosas y es que el diablo y esto y lo otro. Cuando recordemos que el diablo realmente Lucifer era un ángel. Ujú. Entonces llega la Inquisición, todo ese cambio de ideas, y Dante crea todo lo que son los anillos del infierno, crea el castigo para los penitentes. Entonces, la iglesia ahí lo que hace es agarrar y decir, este es el infierno, este es el que tenemos y el que se va a usar, y si no creen ustedes, pues jaja, quemados. Los quemamos literalmente en redes sociales.
Efectivamente, no, sí. O sea, sí me gustaría que lo tocáramos en algún tema un poquito ya más investigado, porque sí es un tema que muchos lo acribillan mucho. O sea, y no digo como que por justificación, pero siento que hay algo que no se está contando en esa historia, algo que queda todavía oculto, o sea, a sujeto de duda de que si realmente el diablo es lo que dicen que es. Ujú. ¿Realmente es el tipo malo o solamente es malo porque castiga? Exactamente. El inframundo de Hades de los griegos. Hades solamente es un guardián de las almas, no se encarga ni siquiera de traer a los muertos, vaya, eso es otro. Ahí ya viene todo el relato de Caronte, después la de las brujas que tenían el hilo de la vida, todo Ujú. eso, ¿no? Y de la cual se basó Hércules. Sí. Uy, estaría muy chingón hacer, por favor dime que luego lo vamos a hacer, un podcast de cultura griega. Ponle tú que no nos vamos a poder aventar completamente la cultura griega en un solo podcast, sería abordar a cada dios Mucho como... sexo. Sí, 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 o sea, bueno, omitamos eso, le diremos coito, el coito diosal o no sé, pero es que sí, sí tienen un chingo de hijos, o sea, sobre todo el pinche Zeus, ¿no? Que anda ahí de col suelto por todo el mundo. Ajá, para poder llegar a los Campos Elíseos. Sí, también. Ajá. De ahí se basa también en lo de. Yendo a un tema un poco más friki, de ahí se basa lo de los Caballeros del Zodiaco. Toda la saga del inframundo va directamente a todos los pisos del inframundo para llegar hasta los Campos Elíseos, donde supuestamente está el cuerpo de Hades y ahí poder evitar su resurrección. Efectivamente. Uh. No, ya estamos echando apuntes para próximos podcasts. Pero bueno, chiquillos, hemos llegado al final. Arsenan, ¿algo lo que quieras comentar antes de terminar el episodio? Nada más cuídense el culito, señores, porque nunca sabes qué clase de leyenda está a la vuelta de tu casa. Bueno, entonces, queridos brotecitos del jardín, cerramos este recorrido de las leyendas oscuras de México, de historias que nos recuerdan que pues a veces el terror no se esconde en lo que no podemos ver, sino en las tradiciones que se pasan de generación en generación. Pues no tengo miedo, voy a cruzar la calle. Dale, pigo. Bueno, tal vez como un pequeño paréntesis, Ajá. no sé, a lo mejor si quieras también, si alguien tiene alguna idea o algo que le gustaría incluir o que le gustaría escuchar dentro del podcast, también déjenselo en Aro en el Twitter de El Jardín de los Susurros, creo que sí tienes Twitter, ¿no? No, nada más tenemos Ah, Instagram, tenemos TikTok. ujú. Y creo que ya son las únicas redes sociales. Pero yo creo que si hacemos un Twitter, te lo voy a encargar a ti porque yo soy mala para estar en Twitter, la verdad. ¿Mensaje privado por Instagram? Mensaje Sí, por sí, sí. Instagram Sí, también se sí. puede. Dejen un mensajito con algunas cosas que les gustaría ver o que les gustaría escuchar en esto. Ujú. También yo creo que próximamente le voy a ayudar a Naru para ver si puede subir el podcast también a Spotify, por si alguien no se lo vio o no estaba listo para ese viernes. De Ujú. todas maneras va a poder seguirlo escuchando en Spotify. Sí, posiblemente sí. Ay, qué emoción. Muchas gracias. Sí, dejé un mensajito. Igual recuerden que el siguiente viernes se va a estar publicando el video del día de hoy en la plataforma rojita. No te rías. Hay que seguir rozando, hay que Sí, seguir sí, sí, hay rozando. que seguir rezando. Para quien lo quiera ver, van a estar ahí. Ya está arriba el anterior que estuve grabando con el buen Shino. Entonces yo creo que de nuestra parte sería todo. Si pues alguna vez te encuentras caminando cerca de un río en la oscuridad de la noche o escuchas el lamento de alguna mujer que parece distante, tal vez sea mejor que no te detengas a escuchar. Y pues desde lo que contamos, que el charro negro cabalga por los caminos solitarios hasta la planchada que cuida a los enfermos y el trágico romance en el callejón del beso, las leyendas viven y respiran y nos persiguen en cada uno de nuestros susurros en el viento. Entonces, chicos, con esto hemos llegado al final.
Nuestros queridos brotes del jardín, cerramos otro capítulo en el jardín de los susurros, pero recuerden que aunque apagues la luz, las sombras siguen ahí, esperando, susurrando. Y pues hasta la próxima vez, porque lo paranormal nunca se queda en silencio por mucho tiempo. Cuídense mucho, que pasen un bonito fin de semana, los queremos mucho, besotes para ustedes. Bye bye. Bordado en plata y oro y una camisa escarlata, la pistola en la cintura, el zarape colorido en las piernas y el asta dura e incrustada. De vez en cuando se oye el canto de un soldado y los estandartes rojos flotan en lo alto de las lanzas. Una estela de polvo que en los caminos improvisados los caballos relinchan, adivinando el rancho cercano. Y el ladrido lejano de los perros responde. Ya más cerca, los habitantes del rancho salen a su encuentro, Espera, curiosos. es que se te está cortando mucho. ¿Se me está cortando? Sí. No, pues no sé.